es la famosa llamada Fortaleza Volante. Esto es un avión de la Segunda Guerra Mundial. Post Segunda Guerra Mundial y bueno, son traídos como pago de todo lo que se exportó durante la Segunda Guerra Mundial a Gran Bretaña. Tenían varios de estos. O sea, este avión no combatió en Segunda Guerra, no llegó. No llegó. Fines, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Se trajeron alrededor de 30. Bueno, este es uno de los dos que tenemos. Hay uno en Reynolds, Villa Reynolds, San Luis. Y bueno, otro que lo tenemos acá. En realidad nuestro gran desafío es ponerlo en condiciones y entrarlo al hangar. Ah, lo estás restaurando. Se está restaurando, sí. Mirá lo que era. Nada, ¿cañones de cuánto? ¿Esa ametralladora de cuánto es? De 20, de 30. Toda la panza lleva bombas. Comodoro, ¿usted qué sabe? ¿Vos crees? ¿Cuánto es esta ametralladora? ¿La 62? Yo sí volé Pucará, ahí sí teníamos 762. ¿Vos volaste Pucará? Hay Pucará ahí adentro, ¿no? Sí. Motores Rolls Royce. Motores Rolls Royce. 1200 ¿Y esto llevaba bombas ahí abajo? Sí. ¿Sí? Ah, todo bombas. O sea, acá abajo cargaba bombas. Sí, señor. Tremendo. 1200 caballos de fuerza cada motor. Esto era cuando pasaban sin ruido. No, tremendo. Prendían miedo. Es impresionante. Ese es un viejo avión de Austral. De hecho, es el avión de este tipo más volado en el mundo. El avión con más horas de vuelo en el mundo. Es un MD-81, perdón. Y es el que tiene más horas voladas en el mundo. Es de la primera serie y bueno, su último vuelo lo hizo al museo. Eso es fundamental. Hacer su última hora de vuelo y venir al museo. Chicos, quiero seguir por acá, aprovecharlos un minuto y después ir hacia adentro. Me cuentan un poco este museo, me decía Diego, y Comodoro son, ¿cómo te llamas? Walter. Te llamo Walter, directamente. Este es un museo, a ver, ¿es el museo más grande de aeronáutica que tiene Argentina? Es un museo nacional, el único museo nacional de aeronáutica. Bueno, que data del año 61. Yo no sabía o sea, sabía que había un museo, pero no pensé que era así. Me quedé enloquecido cuando lo vi. ¿Cuántos aviones tienen? Más de 65 aeronaves. Y puede venir toda la gente que, o sea, pueden venir escuelas a verlo. Sí, señor. Sí, hay visitas programadas, jueves y viernes y sábado y domingo para el público, abierto al público. Una pregunta, ¿quién fue Jorge Newbery? Jorge Newbery. Bueno, qué pregunta. Jorge Newbery fue uno de los impulsores de la aeronáutica nacional. O sea, no fue el único, un ingeniero electricista, hijo de un odontólogo norteamericano que viene a la Argentina. Bueno, Jorge Newbery empieza a hacer sus primeros vuelos, primero un globo aerostático con Aarón de Anchorena, saliendo desde Palermo, 1907 estamos hablando. El primer vuelo en globo aerostático controlado. Lo hizo Newbery con Aarón de Anchorena cruzando el Río de la Plata. Cruzan el Río de la Plata. Pero él no era nacional, no era argentino. No, él es argentino, estudió en el Colegio Nacional, después se fue a estudiar a Estados Unidos. ¿Están de acuerdo que sea el padre de la aviación en Argentina? Sí, es un impulsor. Es un impulsor. Te voy a contar por qué. Él contagiaba en realidad. Era además de un gran atleta, un gran aviador, ingeniero, un hombre de ciencia. Escribe sobre el petróleo en la Argentina, trae el boxeo, la disciplina del boxeo. ¿Él trajo el boxeo a la Argentina? Él trajo la disciplina del boxeo a la Argentina. Practicaba esgrima, bate el récord mundial de nado bajo el agua. Hacía atletismo, navegaba. Estamos hablando de alguien nacido por mitad del 1800, 1870, no nacido en 1880. Sí. Claro, era la época en donde se ambientaron películas como Indiana Jones. Eran exploradores, eran aventureros. Vos lo dijiste, un aventurero. Era un aventurero, de hecho, claro. Se conforma a nivel como el primer ídolo popular. Hasta se conoce con Carlos Gardel, los dos unidos por el tango, ¿no? Un Carlos Gardel más joven, Jorge Newbery que se codiaba tanto con la gente de clase social alta como él. Qué bueno reconocer a Newbery. Ese helicóptero, ¿por qué ese color? ¿Es para la nieve ese helicóptero? Bueno, ese es de búsqueda y salvamento y estuvo en el Escuadrón Fénix en Malvinas, un escuadrón conformado por pilotos civiles. Antes pertenecía a uno de los ministerios en aquel entonces, cuando se destinó a la guerra para hacer búsqueda y salvamento. Pero ese es un helicóptero heroico entonces. Sí, tiene mucha historia. Y aquel es el Vickers Viking, también inglés, uno de los aviones que se pagó por Inglaterra de posguerra y es el primer avión presidencial que tuvo la Argentina, conformado de esa manera. Obviamente está afuera, está a la espera de ser restaurado. Este T9 que estamos viendo acá. Sí.
¿Por qué qué significa T9? Transporte. Transporte 9. ¿Este funcionó como avión presidencial? Sí. Fue el modelo de avión, no este mismo. No este mismo. Este mismo modelo de avión se usó como el primer avión presidencial. Y el que ven allá al fondo, eso se llamaba, la vaca voladora. No, mirá la vaca voladora. Bristol. El de fondo es un avión taller, Pero un avión de transporte. Me quedo un segundito en este. Este no lo voló ningún presidente argentino, el T9. No, este lo usaron en Fuerza Aérea, no fue el presidencial fue otro. ¿Para qué se usa un avión como este en Fuerza Aérea? Walter, ¿para qué? Transporte de pasajeros, transporte de carga. Hay que ambientarse a la época. ¿En qué año volaba eso? ¿1950? 60. Escúchame, Walter, ¿vos hubieses volado en un avión así? Sí, no me cago de más. Es el sueño de los viejos de volar de un DC-3, que ahora lo vas a ver adentro. ¿Esto cruzaba el océano? Bueno, el mismo motor, sí. No sé si exactamente lo hizo, ¿no? Pero podría haberlo cruzado. Sí. Y esta es la vaca voladora. Sí. No, me muero con la vaca voladora. Pero, a ver, cuénteme el origen de este avión que tiene una forma tan extraña. Bueno, también en inglés. Se trajeron 10 de estos a la Argentina y funcionaba como avión taller. Había como 3 aviones que funcionaban como avión Me taller. estoy fijando que adelante tiene como un baúl. Exacto, Sí, se abría, se abre. entraban, cargaban cualquier cosa. El auto, ¿no? Un auto ahí arriba. El piloto iba arriba, se subía por una escalerita. Te repito, estos aviones que están acá están a la espera de ser restaurados. Están ahí pidiendo lugar dentro de estos hangares. Decime que lo que estoy viendo allá es un Hércules, me arrodillo y lo venero. No, Hércules. Sí. Me voy a poner venero al gran Hércules. ¡Qué avión! Por Dios, me vuelvo loco. Amo este avión. Cuénteme del Hércules. Bueno, es un clásico. Acá te puedo contar bien Walter. Tuve un poquito más de contacto con esto, pero hasta el día de hoy lo seguimos volando. ¿Qué es un Hércules? Es un avión, no es nacional, ¿no? No. Se fabrica en Estados Unidos. Ajá. Pero acá en la Fuerza Aérea lo utiliza incluso hasta para ir a la Antártida, Marambio, haciendo logísticos. Tenemos Hércules todavía. Sí, los usamos. Sí. Los usamos y mes a mes Marambio está unida en forma por puente aéreo gracias a los Hércules. Pero vos sabés que el Hércules significa para mi generación y creo que para muchos el avión de Malvinas, porque si bien eran los Mirage, los Etendard, los Pucará, pero este avión era, las imágenes que nos llegaban desde las islas era el Hércules. Fueron los reabastecedores para los aviones de caza, algo importantísimo. De ninguna manera pudiesen haber llegado los aviones argentinos a atacar a la flota inglesa, sino hacían reabastecimiento en vuelo. Eso está bueno saberlo. Había un montón de imágenes. Me emociona, perdón, pero me emociona. Son momentos donde de verdad me pasan un montón de cosas por delante, por adentro. Este avión, hay fotos, hay imágenes suspendido en el aire con Mirage o con otros aviones con chupetes. Los A4B o 4, que son los que tenían la posibilidad de reabastecimiento. ¿Le daban combustible estos aviones en el aire? Sí, exactamente. ¿Pero le daban desde las alas o tenían adentro? Salen 2 mangueras, adentro tienen un tanque auxiliar para eso y un sistema de estas 2 mangueras con 2 canastas donde engancha una de las lanzas de reabastecimiento de estos aviones A4, misma velocidad. Enganchan. Tiene que ser bueno el que estaba acá adentro piloteando y el que estaba también acercándose, los dos. Porque hay que apuntar a una canasta de 30 centímetros de diámetro con la lanza, que si bien está cerquita, 30-40 centímetros, pero hay que maniobrar con comandos. ¿Y después te la chupa el imán o no? ¿O tiene un imán o algo? Calza. Y se abre la bala. Y ahí ya se mueve más tranquilo. Qué bárbaro, mirá lo que es Hércules, lo recorro un poquito. O sea que este avión básicamente es de transporte. Es de transporte, sí. Para que la gente lo sepa en toda Argentina, Diego y Walter, ¿esto qué es? ¿Esto es un lugar militar o es un lugar civil? Porque ahí estoy viendo una avioneta aterrizar. Es un mix. Esto es, en realidad estamos en un municipio aeronáutico, donde está la base de Palomar, que hoy funciona como aeropuerto, Morón, que también funcionó como la base aérea militar, funcionó como el primer aeropuerto internacional antes de Seiza. ¿Acá te puedes hacer piloto? Sí, enfrente. Pero piloto privado o piloto civil. Piloto no. Piloto militar, que era la escuela de No, está bien, pero piloto, pero yo por ejemplo, si quiero estudiar acá, puedo ser piloto puedo trabajar en aerolíneas en Australia. Sí, piloto civil. Se empieza con ese tipo, con esos aviones que viste recién, con eso se da instrucción, pero en las escuelas que están. ¿Y cuántos años son de piloto? No, son horas de vuelo. Son horas de vuelo. A los 25 horas de vuelo ya puedes volar solo.
Esto es un polo académico muy grande, Morón. 20 escuelas de vuelo. Vienen de todos ¿Qué edad países. tenés que tener para empezar a estudiar? 17 años mínimo. ¿Y máximo? Ahora sí que Lo que te da el psicofísico. Lo que te da el psicofísico, la O verdad. sea, lo que... Pará que me está volviendo loco, no sé si empiezo el ¿Querés curso, venir? ¿Querés No, venir? no. Si querés. En serio, me gustaría hacer el curso. Con 40 horas podés volar. Podés O sea, volar, sí. podés volar. A ver, a las 40 horas vos tenés tu licencia de piloto privado. ¿Sí? Es como, tengo el registro de conducir. Yo dentro de 50 horas, si me pusiese a trabajar en eso, Sí. ¿podría estar saliendo en esa avioneta? Si el instructor te deja y porque te habilitó y vos ya tenés la inspección de la ANAC, a las 50 horas podés salir. yo podría te vas a salir- Luján solo, te vas a Rodríguez solo. No, te vas pará, soy de San Vicente, Santa Fe. ¿Podría aterrizar Sí, en Sauce sí, Viejo? porque también te dan la de BFR controlado que podría ser. ¿Y cuánto ese avión, a cuánta velocidad va? O sea, le metería Sí. Santa Fe, línea recta, 2 horas y pico. Chirola, sí. Ah, me encanta, me voy a pescar, vuelvo a la noche. Podés empezar mañana el curso acá. No, olvidate, no, voy a ser piloto, van a viajar conmigo. ¿Trofe avión, socio Malvinas? ¿Puedo pasar por acá abajo? ¿No trae mala suerte pasar abajo de un avión? No. Vamos. Al contrario, trae felicidad. No, me muero, ¿qué es esto? Mirage M5. ¡No! ¿Puedo pasar? Sí, todo. Permiso. No. También. Mirage M5. Este fue uno de los primeros aviones que despegó a cumplir la primera misión en la Guerra de Malvinas. Fíjate cómo iba, Todos esos tanques de combustible porque este avión no puede reabastecer. Entonces sale full combustible con 2 bombas. No tenía. Este misil lo llevaba otro avión. ¿Qué misil es este? Este es un Matra Magic. ¿Un Matra Magic. Matra Magic. Ahí Fíjate cómo 530. tiene. ¿Qué tiene en la punta? Tiene como una luz. Bueno, tiene el sensor infrarrojo que es el que capta el calor y engancha la tobera del avión, la parte caliente donde se guía e impacta. Esto llevaba también un Mirage, un M3. ¿Esto qué es? Todo este sector es Malvinas. Este estuvo Malvinas, atacaba nocturno y volaba muy alto. 2 de estos fueron desplegados. Es un avión bombardero, encima de origen inglés. Fíjate. A ver, este avión atacaba nocturno y bombardeaba. Sí. Y es un avión de origen inglés. Exacto. Como Se todo el llama Rolls Hawker. Royce. No sé si son Rolls Royce, pero son turbinas. ¿Esto qué es? todo Si inglés. estamos viendo un Asiento piloto. eyectable. Ah, este es un asiento eyectable. Asiento eyectable, bueno. Este avión, los 3 pueden eyectarse, ¿no? Porque va el piloto, el artillero y el navegador. Los 3 se pueden eyectar. Y bueno, una eyección es algo muy complejo. Estos asientos tienen explosivos y tienen todo lo que hacen sacarlo del Estos son los aviones que llevaban bombas y podían arrojar bombas sobre el objetivo que vos quisieras. Este operó en Malvinas. Sí, exacto. Este operó en- se llama. ¿Cómo se llama? Canberra. Ah, el Canberra. Este es el Canberra. Este es el famoso Está en Canberra. Paraná, estaba enfrente de... Claro. Ahí estaba destinado. Claro. Bueno, ¿este qué es? También este tiene mucha historia. Este es un Douglas A4. Este es un A4C, A4B y A4C. Me voy a sacar una selfie. con este. ¿Viste Top Gun? Sí, Top Gun. Ellos practicaban con este tipo de aviones, porque es un avión muy viejo, pero muy maniobrable. Fíjate lo que tiene allí. O sea, esto significa que él impactó a 3, no sé, son fragatas. Sí, ¿qué son? fragatas. Hundió a la fragata Coventry. Este mismo. Está la foto ahí de frente, tomada desde el barco que hundió. No. Sí, Está la foto. sí señor, es así. Este avión hundió la fragata Coventry. Exacto. Ah, bueno. No, acá está. Segundos antes de que estos 2 aviones... Este es el avión, ahí lo podemos ver. Este es el avión que se dibuja, que es el que tenemos acá, acercándose a 1,5 metros, 2 metros, no sé cuánto del mar, para arrojar con qué No estaban bombas, cañones y bombas. Coventry, destructor misilítico guiado, La Broswell. la Brosworth, 4.000 toneladas, siempre se suman las toneladas, ¿no? Que se hunde. Y Y la Brilliant, arriba. perdón, la Brilliant. Fíjate lo que También. hacían los pilotos. Despegaban, llegaban a los barcos, atacaban y reabastecían en vuelo. Esta imagen es de un Hércules que hace espera y espera a los aviones después de atacar a los barcos, reabastece para recién poder volver al continente. ¿Un Chinook? Chinook, sí señor. No. Sí. Bueno, tiene su historia también la de Walker. Este combatió en Vietnam.
Este hizo su estreno, lo estuve viendo anoche, estuve viendo un documental anoche. Combatió en Vietnam el chino. Este estuvo en Malvinas y es considerado tumba de guerra. Acá murieron los dos primeros soldados de Provincial, el 1 de mayo, después de haber sido atacado por aviones ingleses. ¿A qué se le llama tumba de guerra? Murieron en el traslado. Mientras iban al hospital, desde la base donde estaban, en vuelo, ahí es donde fallecen. Fíjate que este helicóptero muchas veces llevaba soldados o llevaba Un armero. un armero, exactamente. Y esto defendía. ¿Qué es esto? ¿Es una MAG? Desconozco el modelo, ¿viste? No, eso es más, eso es 20 milímetros, así que no, también. Mira lo que son estas balas. Tranqui. O sea, esto disparó Malvinas, esto estuvo en Malvinas. Sí, estuvo en Malvinas. De hecho, un Pucará. No, bueno. Otro nos vamos a poner de rodillas también ante el Pucará. Merece nuestro homenaje el Pucará. Mirá vos. Bueno, que está volando de protagonista. Acá te puedo contar esto que es piloto. vení, Walter, ¿qué es esto? Cohetera, está, hay 19 cohetes. Y los puedes tirar uno a uno o 19 en salva que salen todos juntos. El poder de fuego que tiene es fantástico. ¿Se le llama cómo? En salva cuando salen todos juntos, apretando el mismo botón disparado. 17 cohetes, todos juntos, es un poder de fuego tremendo. Hasta medio que se frena un poquito el avión. Ah, ¿lo sentís Claro, arriba? En lo que es la reacción de ese golpe, pero muy poquito, ¿no es cierto? Pero sí se siente. Pero desde abajo, estar abajo mete miedo como loco. Eso es cohetes. Después tiene 4 ametralladoras. ¿Es un avión rápido por ser un avión de hélice? No, es justamente para apoyo a lo que es el ejército, lo que está diseñado para Pero eso. este avión es un orgullo total para nosotros. No sé por qué el Pucará representa justamente esto, Es el ¿no? primer avión de industria nacional que estuvo en una guerra. Ah, por eso. ¿Qué edad tenés vos? ¿50? 50. ¿A qué edad, cuál es la edad de un piloto de guerra? ¿A qué edad vas? O sea, ¿cuál es el promedio de un piloto de guerra? La mejor, o cuando uno ya está adaptado y está, nosotros decimos apto para el combate, es a partir de los 25, 26 y hasta los 40, 42, depende todo el entrenamiento que O sea, uno después tiene. estás viejo. O sea, después ya la parte de planificación. Pero la parte un de- piloto de caza también puede volar con 40 años o ya tiene. Sí, o sea, también puede volar. si está bien entrenado, lo importante acá es el entrenamiento. ¿Por qué tengo que estar bien entrenado? Yo entiendo para qué tengo que estar bien entrenado en el fútbol, para cabecear o para ganar en velocidad. Es igual. ¿Físico? Es igual. Sí, porque vos acá cuando haces maniobras, por ejemplo, de inclinación a la nivelada, cuando haces inclinación y haces lo que se llama hacer maniobras de combate, el cuerpo pasa a pesar 2, 3, 4, 5 veces más de lo que vos estás pesando. ¿El cuerpo? Claro, se llama G, eso se llama G. Ah, esa es la famosa G. Esa es la famosa G. Entonces, lo que haces para contrarrestar la sustentación y esas cosas, vos tenés que estar. Primero, saber maniobrar con la técnica de poner duro el estómago, de cómo respirar. O y sea, todo eso. cuando vos haces una maniobra en un avión, no me imagino en un caza a, no sé, a Mach 2. ¿Vas a Mach 2? ¿Podés llegar a ir a qué velocidad podés Sí, llegar? en algún tipo, en otro no tenemos acá. No, ¿sí? está bien. Pero sí. Pero bueno, en este avión, vos cuando haces un giro, Sí. vos tenés que trabar los abdominales. Si bien hay unas ropas que se llaman anti-G que te disminuyen ese esfuerzo, pero si no, uno mismo tiene que trabar abdominales, hacer fuerza. Claro, Lo que eso pasa es que uno ya sabe la fuerza que va a hacer. ¿Esto qué es? ¿Conoces el Guaranquero? Se lo llamaba el avión justicialista. Lo transportó, no era presidencial, pero lo llevaba a Perón de un lado al otro y equipaba Perdón, o sea, sobre el indio. este avión podríamos decir que representa la movilidad de General Perón. Este es un avión peronista. Sí, muy peronista. ¿Por qué, Diego? A ver. Bueno, se construyen varios de estos, al igual que el DL-22 que vamos a ver allá, equipando también el motor El Indio, un avión que equipaba ya un motor nacional. Eso fue un avance gigante. Perdón, Dito, no sabemos si este avión no llegó a Perón. Podría No haberlo lo sé, llevado, la verdad no lo sé. pero podría haber estado Podría Perón haber arriba de este sido. avión. Perfecto. Bueno, 650 caballos de fuerza acá, motor El Indio, después, bueno, eso realmente me marcó un antes y un después. Poder dejar de importar motores y construirlos ¿Este nosotros. avión es nacional? ¿Este motor es nacional? Motor nacional, El Indio. El Indio. Mirá vos. ¿Qué es esto? Esto lo diseña Raymond Horten, uno de estos alemanes que viene con Kurt Tank, que diseña también el Pulki, y diseña esta especie de ala volante que es un planeador sin motor y no tiene cola.
Así que era un concepto de ala volante, así como lo escuchás. ¿Voló? Voló. Es el primer planeador en cruzar los Andes. ¿El ala volante? Exacto. ¿Cruzó los Andes? Este cruzó los Andes. Hay que tener huevo, ¿eh? Y este sí marca un emblema, realmente un avance, porque es el primer avión construido 100% en la Argentina. Se llama avión? TL-22, equipando un motor en caucho. Y en plena Segunda Guerra Mundial no podíamos importar ni motores ni aluminio, entonces se vuelve un poquito atrás en tecnología, se usan maderas y se construyen 201 unidades de este avión. A ver, todo lo que hoy hablamos de la de Fadea, de Pampa y todo, este es el primero, el primer hermanito. El primero 100% argentino. Es nuestro, es el primer avión que logramos en Argentina. Mirá lo que es esta foto en la fábrica, vas a ver la línea de montaje, 201 unidades. ¿Pero qué era un avión de qué? ¿De reconocimiento? No, es un avión de entrenamiento. Lo usó la Escuela de Aviación Militar, obviamente hacen entrenamiento de tiro. ¿Tiro esto? Sí, bala por acá? este simula ser un cañón. Pero sí, en la realidad era que sí. Mirá vos. Y se llama DLDL, bueno, tiene una historia detrás de que el general va a la fábrica y en la línea de montaje, hablando con uno de los operarios, le pregunta cómo viene la fabricación y demás. Bueno, cuando termina de hablar con él, dice DLDL, así se llama el avión, DLDL. DL-22. No, sí. DL y ahí queda. Esa es la historia que cuenta. DL y queda el DL. Te lo juro, que puede ser, es absolutamente real. Hablemos de este avión y escucha la historia de este avión. Está en Morón. Yo te contaba de Jorge Newbery como impulsor. ¿Qué hizo Jorge Newbery después de hacer su primer vuelo en un globo aerostático? Crean en el Aeroclub Argentino. Empiezan a sumar un montón de voluntades. Años después, 1910, festejos del centenario en la Argentina. Teníamos muy buena relación con Francia. Francia manda 2 modelos de aviones para hacer los primeros vuelos en la Argentina, con un avión Farman y con un Boisson. Estos 2 primeros vuelos se hicieron en 1910 en Hurlingham y en Longchamps, ¿no? Esto fue un antes y un después. Newbery y el grupo de aeronautas que volaban globo aerostático ya querían volar avión. Empiezan a volar, se empiezan a instruir y demás, y bueno, forman el Aeroclub Argentino. Ahora, esto era una cuestión meramente deportiva. Es así como Jorge Newbery dice, che, esto del avión es algo estratégico, hay que convencer al ministro de crear una escuela de aviación militar. Lo llama Gregorio Vélez, lo invita y para convencerlo lo invita a volar. Lo lleva a volar en un avión Farman, que es un biplaza, ¿no? Lo lleva a volar y bueno, lo convence. 2 años después se crea la Escuela de Aviación Militar en Palomar, al lado del Colegio Militar de la Nación, apenas 3 hangares, un depósito y los primeros instructores, entre ellos Jorge Newbery, Ana Sagasti, Macías y demás. Los franceses, algunos se quedan, estos aviones se quedan, empiezan a donar aviones, grandes empresas donan plata para comprar estos aviones que vienen de Francia, de Europa, ¿no? Y bueno, empieza la actividad aérea. ¿Y ese es el que vuela Antoine? Exacto. ¿Cuál? Bueno, este mismo, es su único ejemplar en el mundo, no hay otro. ¿Este o este? Este lo voló Antoine de Saint-Exupéry. O sea, es quien escribe El Principito. Es así, ¿no? Exacto. Y acá esto marca aviación comercial. Yo te hablé de la aviación deportiva, militar, y esto abre las puertas de la aviación comercial. Este es el del video de Creedence, Soldado de la Fortuna. Toda mi vida dije algún día me voy a subir a un Bell con Creedence sonando. Está la puerta acá, te abro la puerta lateral. A ver si se puede abrir. No, me muero. Esto es Vietnam, primer del pelotón. Claro, esto es Vietnam, primer pelotón, adentro. Ahí mirando. Ahí. Qué bar. Les quiero agradecer enormemente esta visita y este recorrido. La verdad no sabíamos ni que existía este tipo de cosas en Argentina. Sabíamos, pero no que estaba tan bien armado y tan bien cuidado. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Ale. Gracias, en serio, un placer. Gracias, Walter. Gracias, querido. El otro día me di cuenta que este es un programa malvinero porque estaba en mi biblioteca, en un lugar donde yo en casa guardo mis libros, mis cosas, mis objetos, no sé, los regalos que a veces recibo, algún que otro Martín Fierro, y tengo una especie de estante
y estaba absolutamente lleno de artículos de Malvinas o de cosas de Malvinas, desde soldados del ejército argentino de Malvinas, en figuras, plaquetas, turba de Malvinas. O sea, han venido algunos muchachos que hemos homenajeado a lo largo de Animales Sueltos, a lo largo de estos últimos años, Animales Sueltos, y fueron a Malvinas y me trajeron la turba, la tierra de Malvinas. Bueno, y dije, claro, evidentemente es un programa que hace años que viene homenajeando a los héroes de Malvinas desde el más absoluto respeto. Y algunos ya han venido, otros no, los vamos a conocer. Cada uno tiene una historia en sí. Y para nosotros este día es muy particular, y así que voy simplemente a charlar con estos 4 héroes. Esteban ya conocido para todos nosotros, pero no alguno de ellos, sí, bueno, por supuesto para la causa Malvinas, pero los vamos a presentar en sociedad. ¿Cómo andas, Esteban? Excelente, muchas gracias por venir, un placer tenerte. Sabés que nos ayuda muchísimo este programa. No, por favor, y aparte de conocer... Bueno, primero voy a pedirles a cada uno que se presente ante Argentina, ¿no? Ante vos, ¿cómo te voy a tutear? Pero claro que ¿Cómo sí. estás? Buenas noches. ¿Vos fuiste comando? Yo crucé con el grado de capitán, pertenecía a la compañía de comando 602. Presentate en sociedad ante todo el país que te ve. Tu nombre, soy, acá, ya sí, te sí, a mí directamente, sí. Y contanos a nosotros. Soy Mauricio Fernández Funes, sí. Y soy general retirado del ejército, y tengo la oportunidad de llegar acá también en mi condición de director ejecutivo de Fundación Criteria, donde tenemos un programa muy vinculado a veteranos de guerra y también a familiares de caídos. ¿Estuviste en las islas como comando? ¿Estuviste como soldado? Sí, era capitán, éramos todos profesionales. Estas organizaciones son chicas. Nos sumamos a la 601, que estuvo desde el inicio de la guerra. En el caso de la 602 éramos 45. Esto es cabos y sargentos, tenientes y capitanes, y el jefe de la 602 era Aldo Rico. 3 secciones de asalto, una pequeña plana mayor, y ya al día de llegar las 3 secciones salieron y perdimos el contacto con las 3. Pero después seguramente podremos charlar sobre esto. El trabajo de ustedes era, por eso digo, cada uno, lo voy a hacer con cada uno, era infiltrarse detrás de las líneas enemigas. En realidad, lo que faltaba ya a esa instancia, queremos hacer una referencia al momento. En términos de oportunidad, nosotros cruzamos después del desembarco británico en el Estrecho de San Carlos. Esto es, se dan los combates en la zona de Darwin y empieza el movimiento de los británicos hacia Puerto Argentino. Ese es el momento en que la 602 llega en un vuelo táctico. Esta semana pasada el Congreso Nacional homenajeó a los pilotos con una medalla al valor, a los pilotos de Hércules que hacían estos vuelos. Vuelos rasantes. Literalmente era sobre el agua para evitar ser detectados por los radares y tomados por los misiles. En ese momento llegamos nosotros, cuando la suerte de la guerra iba orientándose ya claramente. Bueno, ya vuelvo otra vez con Esteban, con uno de los Esteban. Ramón, ¿cómo estás? Bien, bueno, bien. Presentate un poco. Son todos héroes acá, todos los 4, ¿no? Han estado en la isla dando el cuero por nosotros, que estamos acá. Cada uno tiene una historia muy particular, pero la tuya también es muy especial, porque vos, bueno, contale un poco a la gente. Sos Ramón Garcés, presentate un poco en sociedad. Bueno, soy Ramón Garcés, fui soldado conscripto de la 9ª Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia. O sea, ya había empezado mal, porque estuve destinado, digamos, vivía a 100 metros de la 1ª Brigada Aérea de Palomar, y me subieron a un avión y me llevaron 2000 kilómetros al sur. ¿Estabas haciendo habías terminado la colimba? No. Recién ingresado. Recién ingresado, sí. Y con estas cosas que tienen los que tenemos y tienen nuestros héroes, recién ingresado, como lo está contando, él tiene una historia de amor, además, en la isla. En las islas termina conociendo a su esposa a través de una carta, pero vos volteás un Harrier, o sea, con poca instrucción, me pone piel y gallina, me emociona solamente de contarlo. Derribás un Harrier sí. Entre tantas historias que tenés. Entre tantas, sí. Sí, tuve esa posibilidad. Un día muy complicado de combates enemigos y bueno, en un ataque muy violento, el día 27 de mayo. ¿Qué estabas, con un cañón antiaéreo? Sí, quedé a cargo de un cañón
de 20 milímetros antiaéreo, porque bueno, el suboficial que tendría que estar a cargo el 21 de mayo, en un bombardeo naval, todos tuvimos que replegar y no volvió al cañón. ¿Y qué edad tenías vos ahí? Yo llegué con 18 años y cumplí 19 ahí el 13 de mayo. Te hiciste cargo del cañón. Claro, sí. ¿Y cuánto tenías de instrucción cuando te haces cargo del cañón? Y tenía 2 clases en un pizarrón. 2 clases. Me dieron 2 clases en un pizarrón como era un cañón antiaéreo y no lo conocíamos ni en foto. Así que... ¿Cómo? Pero me da ganas de llorar, ¿no? Sí, me da ganas de abrazar, no sé. Fue así. ¿Y derribaste un Harrier? ¿Cómo hiciste? Y aprendimos ahí en el lugar. Así que... ¿Qué te acordás de ese momento cuando derribas el Harrier? ¿Qué te acordás? ¿Que lo viste venir y...? Sí, venían varios Harrier y todos empezamos a disparar. Y bueno, un Harrier hizo un reempleo, que se dice, como que viró y justo vino para el lugar donde estaba yo y no, perdone, esa no se me escapó, pasó justo sobre mi cañón y lo impacté. En ese momento no sabía que lo había derribado, me enteré después, porque siguió y se escuchaban explosiones y dentro de esas explosiones era la del Harrier. Así que me enteré después porque los observadores adelantados, esos que dicen los que están en las colinas, uno que se llama Poa Biguá, pudo constatar que el avión estaba incendiándose y que estalló en el aire y que el piloto se eyectó. ¿El piloto se eyectó? Sí. Me enteré hace muy poco que estaba vivo el piloto, hace 4 o 5 años. Fue una alegría inmensa. Mirá, pero esto es hasta hermoso que lo cuente, ¿no? Porque habla de la humanidad de estos héroes, ¿no? Te alegraste que el piloto hubiese eyectado. Sí, la verdad que me puso muy feliz, me lo dijo una periodista escocesa que me quería invitar a Londres, a la BBC de Londres, para charlar con el piloto derribado. Yo al final no fui porque digo, yo no lo conocía, no sabía que él estaba piloteando y él no sabía quién le disparó, así que, pero bueno, algún día por ahí nos podemos juntar a comer algo, sería bueno. Ahora vuelvo con Esteban Trades, que está aquí con nosotros. Bueno, presentate en sociedad, otro héroe en esta noche. ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. bien, muchas gracias por invitarnos. Como dijo Esteban Tríez, no sabes la cantidad de puertas que abren los veteranos tu programa, la cantidad de personas que conocen historias de Malvinas gracias a esa acción malvinera que vos hacés, como dijiste. Claro, porque lo está viendo toda Argentina en este momento, todo el territorio. Mi nombre es Esteban Vigrera Madrid, soy actual coronel en la Guerra de Malvinas, era cadete de 4º año. Egresé de apuro para ir a una unidad de combate. ¿Eras cadete de 4º año dónde? Del colegio militar. Yo estudiaba para ser oficial. ¿Vos estudiabas para ser oficial en el colegio militar? ¿Habías hecho el liceo militar? No había hecho el liceo. Habías hecho en el colegio, te fuiste al colegio militar y seguiste la carrera, sos coronel. Seguí la carrera, soy coronel, sí. Bien, y en ese momento era cadete de 4º año, había tenido la suerte el año anterior de que me mandaran a hacer instrucción al Regimiento de Infantería 6, y yo, no son casualidades de la vida, son causalidades. El año siguiente me movilizan para la guerra al Regimiento 6, con lo cual yo conocí a muchos de los soldados con los que fui a Malvinas. Y en ese regimiento tuve la suerte de ir a la compañía B, que era la que se había armado para cruzar al principio, después cruzó todo el regimiento, y en realidad no soy un héroe, los héroes son los caídos y son los soldados que yo conduje. No tengo historia yo propia en Malvinas, tengo la historia, me he apropiado por ser el jefe de la historia de mis soldados. Discúlpame, y suboficiales. ¿Cuántos años tenías ahí vos? Yo cumplí 22 el día 15 de junio, el día después de la rendición. Acá hay historias porque tenemos y ahora vuelvo a Esteban, ¿no? Pero tenemos un comando, un soldado profesional, héroe también, infiltrado tras las líneas enemigas, la historia de Ramón, que con 2 clases y con lo que pudo hacer, derriba un Harrier en la isla. Y Esteban, en tu caso 22 años me dijiste. 21 en la guerra. 21 en la guerra. ¿Y cómo quedás a cargo de un grupo? Porque las unidades de combate no estaban completas. Es difícil que una unidad de combate en cualquier ejército esté con todo su cuadro de organización completo, oficiales, suboficiales, soldados. ¿Pero qué edad tenían los que vos mandabas? Y los soldados tenían 19, la mayoría. Eran ya soldados con mucha instrucción. Y tenía suboficial, tenía 2 cabos, un cabo primero, un sargento y un sargento primero. O sea, vos tenías 22 años ahí, estabas combatiendo por tu patria, llevando adelante un grupo, ¿cómo se le llama? ¿Pelotón? Era una sección, sí, es un pelotón, una sección. 47 hombres conmigo. Cuando, como vos bien decís, cuando me los presentaron en la calle de La Guardia ya para embarcar para ir al Palomar, yo miré a esos soldados, esos suboficiales, y los soldados cuando nos vemos la cara sabemos si el que está adelante es alguien bien instruido, bien plantado. Y yo cuando los miré sentí miedo, dije, ¿cómo hago para mandar a estos tipos? No me equivoqué, me costó mucho esfuerzo estar a la altura de ellos.
esa sección estuvo en 2 combates, en varias acciones adelantadas para hacer observación del avance ¿En qué del combate, enemigo, bloqueos. ¿en qué combates estuviste? 2 Hermanas y Tumbledown. Tuvo 7 muertos más 8 con uno de otra sección que estaba agregado. Otra cantidad de heridos, varios prisioneros en la posición sin entregar la posición. Y al final de la guerra me encontró entrando a Puerto Argentino con 13 soldados y suboficiales. Así que la verdad que no me había equivocado en la calle de la Guardia de Regimiento 6 cuando vi la cara de esos hombres y supe que me iba a costar mucho conducirlos. Bueno, así es, ¿no? Estas historias tan especiales. Esteban, volvete a estás emocionado. Me gusta porque te moviliza. Maravilloso. Hoy Claro, tenemos un día sí. tan lindo, tan dinámico que llena. Ujú. Esteban Tríez, soldado conscripto clase 61, que pedí un año de prórroga. Entonces hice el servicio militar en el Regimiento 3 de Infantería, la Compañía A. Llegamos a Malvinas el 11 de abril del 82, domingo de Pascua, y entramos en combate el 13 de junio a la noche, con un saldo de 27 heridos y 4 muertos. 5 muertos en total tuvo el Regimiento 3 de Infantería. ¿Qué es un regimiento? Un regimiento son 5 compañías, son cerca de 1000 hombres. El Regimiento 3 llevó cerca de 1000 hombres. Vos eras soldado. Yo era soldado, O sea, vos que me estabas había con- reincorporado, había terminado el servicio militar. Estabas con un FAL, con un FAL, con solamente con un FAL. y tirándote con los ingleses en la isla. Eso. La noche del 13 de junio, exactamente. Ujú. Fuimos a apoyar a un regimiento, el Regimiento 7 de La Plata, que cuando llegamos en la altura del Monte Willis Ridge ya se había replegado. Como nuestras radios no andaban, nadie nos pudo decir que no sigamos avanzando porque el 7 no había aguantado y replegó. O sea que nos encontramos directamente de costado combatiendo con el grupo de paracaidistas británico 2. Ujú. Y los heridos, yo siempre rescato que mi historia particular fue una más de las cientos de historias heroicas de amor. Ah, pues vos tenés, vamos a Que contar, vivieron vos los- rescatás, tenés una historia tenés una historia muy particular en la isla. El sargento Villegas cae herido, con un tiro en el vientre, y cuando me ordena que yo siga disparando de donde salían las balas trazantes, que son unas balas que se ven de noche, yo cuando apunto veo que el cuerpo del sargento estaba en el medio y le pido que se corra. Me dice, siga tirando igual. Cuando vuelvo a buscar ángulo de tiro, le digo, imposible, mi sargento, usted está en el medio, córrase. Me dice, tírale igual que yo ya estoy liquidado. Tírale igual que yo ya estoy liquidado. Nos tratábamos de usted, había respeto. Y le digo, no, mi sargento, si usted no se corre, yo no le tiro. Si usted no se corre, yo no le tiro. Exactamente. ¿Tu edad, Esteban? 20. 20 años. Y el 23. Frena ahí. Porque hay que contextualizar momento y edades, muchachos, porque lo están viendo muchos. Deben estar viendo los padres e hijos del otro lado. Un padre con al lado con un pibito de 23 que está estudiando, que está laburando mañana, y vos estás contando que con 20 años vos, Ujú. no puedo imaginármelo, boludo. En 20 años, o sea, van a una matiné. O sea, y estoy bien, no lo puedo bueno, seguí. El tirado ahí en el medio herido y te dice, siga tirando que yo ya estoy liquidado. Y cuando le digo que no, me dice, deje que le tiro yo. Y cuando estaba boca abajo, estira el brazo para agarrar el fusil. Cuando lo está agarrando, yo lo tendría a 7, 8 metros, lo veo ahí, le tiran un tiro en la mano. O sea que el inglés no lo quiso matar. no lo quiso matar. Lo tenía en la mira y le dijo, hasta acá llegaste. Lo interpretamos después, yo no entendía nada en ese momento. Veo que el sargento se da vuelta, se saca el correaje, se saca las granadas. Y le digo, mi sargento, lo vamos a buscar. Me dice, quédense ahí, no se levanten, esperen órdenes. Y cuando levanto la cabeza, era una lluvia de pelotitas de fósforo prendido que estaban cayendo arriba nuestro. Y digo, acá nos estamos quemando vivos. Y al lado mío tenía un soldado como Ramón, clase 63, un mes de instrucción, José Luis Cerezuela, Lupín, se bancó la guerra como el mejor. Y le digo, Lupín, vamos a buscar a Villegas. Al toque me dijo, sí, vamos. Cuando estamos por salir con el fusil, le digo, deja el fusil acá. Tríez, nos van a hacer bolsa. Le digo, deja el fusil acá. Apoyamos el fusil. O sea, dejaron el fusil porque ustedes entendido interpretaron que si se iban con el fusil, los iban a... El mismo que te tiró a la mano te podía tirar a matar. Francamente no tenía idea, Ale. Nunca lo pensé, nunca lo analicé y hace 3 años recién pude volverme a esa situación de combate y volver a poner mi cabeza en ese momento. Y ahí, hace 3 años, se me volvió la imagen que había entrado como una cápsula del silencio y empecé a caminar.
Y yo no escuchaba guerra, no escuchaba gritos, no escuchaba bombas, nada. Fui caminando, lo buscamos al sargento, lo arrastramos los 7, 8 metros hasta debajo de una piedra. Cuando llego a la piedra, volvió el estruendo de lo que era la guerra. Los gritos de mis compañeros, los tiros, las bombas, las explosiones. Y lo rescataron. Y lo rescatamos. Tenían tiro en el vientre, le salía mucha sangre, no había curitas, ni gasa, ni morfina, ni médico. Estábamos a 8 kilómetros del hospital. Y se acuerda de su madre, de su esposa, de sus hermanas. Me dice, contale como vos veas que van a sufrir menos que yo me quedé en el campo de batalla. Contale como vos creas que van a sufrir menos que yo me quedé acá. Exactamente, que un tiro, que una bomba, él veía que ya su fin estaba cerca. Y cuando me dice, y a mi hija Silvanita tenía 3 años y el sueño de él era estar arrodilladito y abrazarla, y cuando veía que ese sueño no lo podía cumplir, se puso a llorar y empezó a rezar un Padre Nuestro, y me dice, Tries, yo no me pongo ni en héroe ni en estúpido. Esto es una bola de fuego que tengo arriba de la panza, no aguanto más este dolor. Pegame un tiro y se te cargo el grupo. Le digo, mi sargento, tenemos que comer un asado todavía. ¿Cómo terminó, Esteban? Me dice, le ordené automáticamente a Zarzuela que rescate a sus 10 compañeros y lo cargamos al sargento, por más que me pedía que no lo tocásemos, caminamos 8 kilómetros y hoy mi sargento es el hermano de mi vida y el nieto se llama Lucas Esteban y es la medalla que me gané en la vida. Me hizo acordar una cosa. ¿Qué te hizo correr de hoy con Mauro? No, porque, bueno, lo que dice Esteban también, pudo rescatar a un compañero. A mí también me ocurrió lo mismo, pudo rescatar a un compañero y que realmente se había caído en una lengua de agua que ingresaba a la tierra y quedó ahí y lo pude sacar de ese lugar en pleno bombardeo, cuando ya estaba por caer Goose Green. Caían las bombas ahí en el mar, ahí era una cosa tremenda. Yo volví para rescatarlo y bueno, también tuve una historia el 1 de mayo que me habían dado por muerto en combate y entonces me puse otro nombre, me puse Cristian porque Ramón había muerto en combate. Y entonces el compañero mío que pude rescatar, cuando tuvo su primer hijo, le puso... En agradecimiento le puso a Cristian y su nombre que es Rubén. Entonces tengo un ahijado que es Cristian Rubén. Qué maravilla. Sí, eso como que nos unió ya más allá de todo. Mauricio, fuiste como comando, ¿no? Y fuiste como soldado, pero básicamente como patriota. Ellos tienen cada uno una historia y nos las están contando. ¿Cómo era para usted? Porque era nuevo. Estaban preparados para otro tipo de... Me lo ha contado Rico esto acá al aire. Ustedes estaban preparados para algún enfrentamiento de pronto en Chile, pero no estaban... a ver, ¿cómo fue eso? ¿Cómo... En realidad la segunda compañía de comandos se armó en no más de 3-4 días. Rico, hay una comunicación que él hace con la Escuela Militar de Montaña, donde yo estaba destinado, y prácticamente se define frente a la posibilidad de equipar a la segunda compañía de comandos, se define la ida de una segunda organización de estas. Yo soy el viejo, porque tenía 30 años. ¿Cómo se ve la guerra con 30 años? Pero aprovecho para... yo creo que la perspectiva es bien distinta cuando uno... ¿Dónde estás vos? En esa foto estamos viendo acá, si le pido... Y a mi derecha, yo estoy en el medio, y a mi derecha está el negro Bersesi, capitán también, y a la izquierda es Andrés Ferrero. La vida, mira, yo soy padrino del primer hijo de Bersesi y Andrés es padrino de nuestro primer chico. Esto es también la hermandad de la guerra, ¿no? Sí, claramente. Genera una hermandad, ¿sí? Para el caso nuestro era todavía más fuerte. Nosotros, oficiales y suboficiales, con los suboficiales con casi todos habíamos entrenado juntos, pero con los oficiales habíamos crecido juntos. Andrés Ferrero nos conocíamos desde la escuela primaria, Puchi Laurilla, Rivas, no quiero, bueno, estoy dando nombres, me gustaría nombrarlos a todos. Verdaderamente una circunstancia extraordinaria, ir a la guerra con amigos, esto te obliga. En algún momento dije, si el miedo a la muerte tan natural está presente,
muchísimo más fuerte es el horror de fallar al amigo o fallar a la patria. Repetime eso, por favor. Si el miedo a la muerte es natural, muchísimo más natural es... No, si el miedo a la muerte es natural, el horror de fallarle al amigo o a la patria es lo que te lleva y te moviliza. Por eso quiero rescatar, lo nuestro eran organizaciones entrenadas, el promedio de valor del soldado argentino en las trincheras, esos ataques feroces en las posiciones, tardaron 30 años en llegar al conocimiento público. Nosotros tuvimos hasta una suerte, digo nosotros los comandos. Hay un libro que casi fue un libro de culto entre los más jóvenes, Comandos en Acción, escrito por Isidoro Ruiz Moreno, que es historiador, doble académico. O sea, ustedes tuvieron la historia escrita, pero contó la historia de los comandos tempranamente. Y la historia de la infantería, del soldado argentino, infantería, la caballería, digo, el soldado en las posiciones, recién en estos últimos años. Bueno, vos sabés que te voy a contar algo tremendo. delante de Esteban, delante de Ramón, con Esteban también. A mí me empezó a pasar, este programa tuvo un quiebre cuando vino Casanseu. Casanseu contó, incluso para él también, porque Casanseu había sido muy vapuleado durante mucho tiempo, pero empezamos a descubrir nosotros en este programa historias de soldados, porque reitero, vos también sos un héroe, por más que no lo aceptes, pero mirá lo que me está contando Ramón, lo que me está contando él, que con 22 años hizo cargo de un equipo, de un pelotón. Él que con la edad que tenía rescató un tipo que estaba un superior de él, 3 años mayor. Entonces, claro, está bueno también referir las historias de heroicidad de ellos, ¿no? De todos ustedes, pero de los más. Alejandro, y algo que está en esta mesa, la relación que tenía Esteban con su sargento. Esto también se ha conocido en este último tiempo. Hay muchísimo más comprensión y esa relación mando-obediencia está presentado hoy con mucha fidelidad, con mucho cuidado, con mucho respeto. No había ninguna posibilidad que el soldado tuviera una manera de mirar la guerra independiente de su cabo, de su sargento, de su teniente. Déjame volver un segundito acá y vuelvo otra vez con ustedes. Me encanta poder descubrir cada uno de sus momentos y de sus historias. La historia de algunos de ellos hicieron libros y también se hicieron películas o cortometrajes. Ramón, grabaste con Coco Silly una hermosa historia. Ahí también está Jorgito Sonsini que le dio muchísima manija desde la prensa para que esa historia tuya fuese conocida por todo el país. Nos llamaba, nos pedía, hizo un laburo extraordinario desde la difusión, Sonsini allí con Coco y con ustedes. Tenés una historia aún más maravillosa, y vuelvo a vos, Esteban, que es una historia de amor. Porque, a ver, ¿te conoces con... ¿Es tu señora? Sí, te manda saludos. Pero no puedo creer, es hermoso. ¿Cómo se llama ella? Roxana. Roxana. Mirá, se ríe, es un tipo enamorado, es hermosa esta historia, porque ¿cómo se puede conocer al amor de tu vida en la guerra? Pues sí, a ver, tenemos miles de historias de amor en guerra, pero son historias que llegan desde Hollywood, Segunda Guerra Mundial, el soldado norteamericano que entra a Berlín y se enamora de la alemana, pero acá no estaban nuestras mujeres, sí, había también heroínas, pero no estaba ella que es tu mujer. ¿Cómo te conoces con ella? Bueno, esta es una historia hermosa, ¿eh? Sí, bueno, desde una carta que te había comentado que recibí la carta que decía cómo te llamás, cuántos años tenés, de qué signo sos. Pues es una carta ya. Claro, una carta ya, y que todavía la conservo con turba en el sobre. Es una cosa, un material. O sea, perdóname, histórico. había mucha gente que les enviaba cartas a ustedes como apoyo y te llegó una carta ahí que se a tus manos. Sí, las escuelas, muchos escribían, ella estaba en 5º año cursando y bueno, y yo como me habían dado por muerto en combate, como había comentado antes, el 1 de mayo, en el primer ataque, que me había puesto Cristian de nombre, entonces le respondí, soy Cristian Javier, puse. ¿Pero por qué? Pero no entiendo, eso no lo logré entender. ¿Cómo te dan por muerto cuando no pudiste decirle, che, no estoy muerto, soy yo, soy Ramón Garcés? Bueno, eso fue un tiempo después cuando me enteré que me habían dado por muerto. Ok, pero ahí... Después costó que me reconozcan un par de años que estaba vivo. Yo iba a hacer el trámite por la pensión mísera que nos pagaban y me decían, no puede hacer el trámite porque usted ha fallecido, me decían. Era tremendo. Es de Macedonio Fernández. Fue terrible eso. Bueno, entonces recibís la carta de ella y...
Bueno, entonces yo después me enteré que había volado por el aire, bueno, eso me había enterado, 8 metros y caí desvanecido y habían fallecido 7 suboficiales de la Fuerza Aérea. Yo estuve en Darwin y Goose Green, donde, bueno, fue una batalla sangrienta también. Y en ese momento de las cartas, como Ramón había muerto en combate, digo, voy a poner, ¿qué nombre me pongo? Un nombre que suene medio... Tenía 18 años todavía. Christian, puse Christian. Christian Javier, qué nombre, digo, bien de novela. Y le puse Christian Javier Garcés, cumplo el 13 de mayo, y bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, y después se cortó la comunicación, porque fue en unos lugares donde que caímos prisioneros, el 29 de mayo, y estuvimos 15 días prisioneros. Y cuando regresé, me llevaron a Montevideo ahí, después regresamos, nos llevaron a Ezeiza, a la Escuela Suboficial de Ezeiza. Y entonces nos permitieron un rato de visitas, los que se enteraban. Y Roxana llamaba al edificio Cóndor, Christian Garcés viene entre los prisioneros, y entonces... No querían dar ninguna información los militares en ese momento, no olvidemos que estábamos en la dictadura, tampoco, información nada. Y ella insistía, pero ¿quién es esta chica? ¿Qué insiste tanto? Hasta el final le dijeron, hay un Garcés, pero se llama Ramón, no se llama Cristian. Bueno, se enteró dónde nos llevaron y se fue para allá. Con la ¿Y ahí te conociste? No, pero estaba en la mesa y todas las mesas estaban llorando, contando las cosas de la guerra y nosotros nos moríamos de risa. Yo contaba historias y nos moríamos de risa. Y vino un soldado que no había ido a las Malvinas y dice, discúlpame, ¿vos sos Garcés? Y yo le digo, sí, soy Garcés. Porque hay una chica que te quiere ver ahí. Estaba ahí, me di vuelta y yo, esa chica no la conozco yo, no soy yo. Bueno, seguimos charlando en la familia, mis hermanos. Y otra vez viene el soldado y me vuelve a preguntar. Hasta que la tercera vez dice, se termina la visita, dice, disculpa, ¿vos no sos Cristian Garcés? Y todos se reían, Cristian te dijeron. Y esa es la historia. Y ahí me di cuenta que era Cristian, me di vuelta y fui corriendo. Y digo, ¿vos sos Roxana? La agarré así del hombro, ¿viste? Bien galán. ¿Y llevas cuántos años de matrimonio? Y nos casamos en 1986. ¿Y tenés cuántos hijos? No tuvimos hijos, decidimos estudiar. Por eso hicimos varias carreras, entre esas ciencia política, que vos habías comenzado eso también. Y ahí es donde me animé otra vez a poder expresar lo que pasó en ese momento, que ya que en el lugar donde estuve yo y la artillería antiaérea no se sabe nada. Entonces ahí me animé con un poco de formación a escribir un libro sobre Malvinas, que tiene que ver, que es la batalla de Darwin y Goose Green desde la artillería antiaérea. Y va a salir ahora nomás en la Feria del Libro. Ojalá te lo voy a alcanzar. Dale, sí, no, y por ahí puedo acompañarte. Ojalá. Si podemos estar allí acompañándote. Gracias. Esteban, querido, a ver, tenías 22 años, volvimos otra vez a tu historia. Tuviste que ganar la confianza de un grupo de muchachos, Esteban rescatando a un superior y entre tantas historias, él, Mauricio como soldado profesional, pero también con mucha heroicidad. ¿Y cuántos compañeros perdiste? ¿Cómo fue ese paso por la isla? Yo llegué, la guerra es la vocación de todo soldado que entra a una carrera militar y sueña con probarse en combate. Uno lo ve de un sentido idílico. Cuando llego a la guerra seguía con ese sentido idílico, yo estaba muy entusiasmado y mientras preparábamos las posiciones me imaginaba una operación militar y atacando, defendiendo, pero yo me imaginaba la historia como iba a continuar. Y como era chico, como dice él, me imaginaba toda una historia de un soldado valiente que volvía como uno veía en las películas. Cuando termina la guerra, el 14 de junio, estaba entrando a Puerto Argentino y miro hacia el monte Tumbledown, donde habían muerto mis soldados. Me sentí un fracasado, me había equivocado de vocación. No había salvado a mis hombres, había perdido el combate, había tenido muertos, había tenido heridos, y lo que más me preocupaba, tenía soldados que tal vez estaban heridos o prisioneros o perdidos en el monte, y eso era lo que más me angustiaba. Así que, digamos que en ese momento me planteé si era realmente mi vocación, si yo servía para ser soldado. Al regreso y con los años, esos soldados que conocí, esos que a medida que yo iba conociendo más y sintiendo más íntimamente esa hermandad de la guerra que tenía con ellos, me hizo darme cuenta que ser militar es una vocación maravillosa, donde vos desarrollás un sentido de la camaradería que es más importante que ser hermano o amigo, que ese que está al lado tuyo es capaz de dar su vida por vos, o es capaz de darte su última ración sin saber cuándo va a comer de nuevo. Y esos soldados me marcaron maravillosamente a tal punto que soy enamorado de mi vocación. Soy enamorado de vestir este uniforme, que es un honor vestir el uniforme de la patria. Soy enamorado de mi bandera,
soy enamorado de lo que elegí ser, porque me desarrollé en lo que a mí me gustaba y aprendí a conocer gente maravillosa y que me enseñó a ser humilde en esta vocación. Si no vuelvo a nacer, elijo nacer en Argentina y elijo vestir este maravilloso uniforme. ¿Y qué te pasa con los ingleses? Porque también les voy a preguntar a ustedes. ¿Los tomaste a ver, eran tus enemigos? Totalmente. He tenido, el otro día hice una historia acá con alguien que devuelve un casco. Y pasan, y claro, o sea, te ves pasando tantas décadas con tu enemigo y ya no tiene fisonomía de enemigo o no tiene la energía de enemigo. Totalmente. Y te abrazás y llorás y... ¿Qué te pasa con Inglaterra vos o con Mira, mis primeros heridos en el monte Tumbledown, mientras todavía mis soldados escuchaban los gritos míos, había un enfermero británico que era un soldado instruido de paramédico que los estaba atendiendo. ¿Cómo? Repetime eso, tus primeros heridos. Estábamos combatiendo, sí, y hicimos un contraataque y después empezamos a replegarnos porque los ingleses empezaron a reforzar, los guardias escoceses, cada vez reforzar más ese ataque, necesitaban conquistar el cerro, ya era el 14 de junio a la madrugada, conquistar antes que llegue el día, con lo cual empeñan todo lo que le quedaba al batallón, atacando ese pequeño pelotón de 300 espartanos que sabiendo que el combate estaba perdido se quedaban igual. Dale. Y en ese sector, cuando empezamos el repliegue, algunos soldados caen heridos y quedan adelante. ¿De los tuyos? De los míos. Sí. Y esos soldados son atendidos por soldados británicos que eran de la sección reserva, que hacían de camilleros o paramédicos. ¿Los ingleses atendían tus soldados? Por supuesto, y de hecho ellos mismos lo manifiestan. Hace poco vino un cirujano, hace unos años. Entonces, ¿qué te pasa con eso? ¿No podías tomarlo como realmente...? O sea, eran tu enemigo. Somos soldados profesionales. Era tu enemigo el que estaba enfrente. Éramos enemigos, pero vos sabés que tu enemigo, y ellos tenían la misma certeza, como somos soldados y no nos odiamos, vos sabés que si caes herido y llega primero el enemigo a vos, te va a asistir ese enemigo. Somos soldados, pero no nos odiamos. Y el soldado no odia, si no, no puede ser militar, que elija cualquier otra cosa, terrorista, ladrón. Pero el soldado no odia a su enemigo. Y su enemigo combate valientemente, lo valora mucho más, que es lo que nos pasa entre británicos y argentinos. Esos soldados que perdí, esos soldados que perdieron los guardias escoceses, también marcaron una hermandad en la turba y en el sufrimiento, en el combate, en el frío. Somos soldados, somos guerreros, combatimos por nuestras naciones. No somos dueños ni de las victorias ni de las derrotas. El soldado pelea por su nación. Y en este caso pasó igual. Yo tengo un caso, así como tenemos al Beto Altieri, que recibió un tiro en la cabeza, vos viste el casco de él y demás. Hay un caso paradigmático de ello que es el teniente Lawrence. Yo me acuerdo cuando el soldado Risberger, que muere en combate a los pocos minutos, soldado de mi sección, apuntador de MAG, al lado del soldado Sergio González y el soldado Andreacola, cuando él se está muriendo, yo vi una fracción británica que nos atacaba. Hoy sé que ese apuntador de ametralladora que le tira y lo mata se llama Sargento Jackson, guardia escocés, jugador de rugby. Y cuando me avisa Sergio González, cuando yo le estaba refiriendo en un blanco a Juan Domingo Risberger, para que le tire, Sergio me avisa, me dice, mi subteniente se murió, está muerto. Y yo pego el salto, llego al lado de él, y cuando doy vuelta, Juan Domingo Risberger estaba aferrando todavía su ametralladora, no la soltaba, y se estaba muriendo. Y trata de hablar y se muere mientras trata de decir algo, pero se muere sin soltar su ametralladora. Es el ejemplo de uno de los soldados que me hizo sentir que esa es mi vocación. Bueno, un gusto, ¿te puedo tutear? Sí. Un gusto conocerte. El gusto es mío y gracias enorme. por invitarme a tu programa. Un gusto. Sabés que este es un programa muy malvinero. Sí. Desde la vieja época, antes que el programa virara hacia lo político, siempre fue un programa que tiene una conexión especial con la causa Malvinas. Bueno, arranco contándole un poco a la sociedad, o contale vos a la sociedad de tu vida y de tu historia. Yo la sé, pero te quiero decir que me emociona y me enorgullece como argentino que haya una persona como vos. ¿Vos fuiste soldado en Malvinas? En realidad eras oficial en Malvinas. Sí, soy oficial del ejército, ya retirado, pero en Malvinas era teniente, soy del arma de ingenieros y pertenecía a la compañía de ingenieros mecanizada 10. O sea, estuviste movilizado en Malvinas y ¿dónde estuviste? Llegué a Puerto Argentino y al día siguiente me mandaron a las posiciones del Regimiento 7, que ocupaba un área determinada que en primera línea estaba Monte London y Cerro de la Radio, Wireless Rise. ¿A qué se dedica en infantería la rama de ingenieros? ¿Eras teniente en esa rama? Sí, son 5 armas, ¿no? Sí. Infantería, caballería, Sí. Ingenieros es una. Cumple varias misiones. Todo lo que es atinente a demoliciones es del arma de ingenieros. Campos minados, la parte anfibia, los buzos,
construcciones de puentes, todo lo que sea transitabilidad para el resto del ejército se ocupa el arma de ingenieros. ¿Sos de acá de Capital? Soy nacido en ¿Sos de Capital, eso? sí, sí. Bueno, ahora me vas a contar un poco de cómo llegaste a la isla o cómo es estar en una guerra, pero contame tu historia y vamos a entrar por ahí. ¿Termina la guerra y caes prisionero? Sí, corresponde que, por las leyes de la guerra, Convención de Ginebra y demás, que los que pusimos los campos minados le entreguemos toda la información a los ingleses, cosa que se hizo al día siguiente. Frenate, que eso no lo sabía, es muy interesante. Cuando vos colocás minas... Se hace un registro. O sea, vos tenés como un mapa donde están las minas. Exactamente. Con todos los detalles. El que cae derrotado debe, por la Convención de Ginebra y por las convenciones de guerra, darle dónde están las minas puestas. Entregarles información que se hizo con el oficial de ingenieros de todo el dispositivo de Malvinas, que era el coronel González. Los oficiales que habíamos puesto los campos minados, tuvimos una reunión con los ingenieros ingleses. Le entregamos toda la información, los mapas, todos los detalles, y los ingleses nos retuvieron aparte del resto de los prisioneros, que en 2 o 3 días ya los embarcaron y los mandaron para el continente, y a nosotros nos dejaron. Al principio, bueno, parecía que era para alguna coordinación más, y bueno... en algún momento nos empezaron a llevar a los campos minados a trabajar y O sea, te llevan a los campos minados y tenías que desactivar las minas que habías colocado. Así se empezó. Después de 3 accidentes que hubo, los ingleses decidieron no desminar más. De por sí es complicado levantar una mina. A esa altura ya nevaba, así que uno iba al campo. Cada mina que desactivabas era la posibilidad de que te explotara y perdieras tu vida. Cuando estabas, se llama desminando. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo te encontrás con la posibilidad de traerte un casco de un soldado inglés? ¿Cómo termina ese casco? Y contale a la audiencia la historia de ese casco, por favor. Un día que pasaba por las posiciones del regimiento donde yo había estado, vi... elementos que quedan después de los combates, lógicamente, ¿no? Estaban cosas argentinas como inglesas. Y bueno, viendo, era claro de que eran bajas británicas, ¿no? Los elementos que estaban ahí. Eran elementos que pertenecían a soldados que habían perdido la vida. Sí. Bueno, recogí este casco, que lo guardé bajo la campera para que no lo viera el inglés que estaba custodiándome. Y lo guardé a la espera de que si podía lo iba a tratar de traer al continente, ¿no? ¿Por qué te traes ese casco? Contale un poco a la audiencia. Yo no soy soldado, pero traté de estudiar un poco el significado del casco. Y el significado del casco es un poco es el compañero inseparable del que combate a través de la historia militar. Sí, sí, digo, te traes un casco no como un souvenir, o sea, te traes un casco porque tenía toda una significancia muy especial para vos. Y para mí era como he dicho ya, un botín de guerra. Dentro de esos 23 años que tenía, el idealismo de cumplir la misión de defender las islas, de recuperarlas para la Argentina, la derrota... te dolía, te estabas... a todos nos golpeó muy fuerte. Traer ese casco con el nombre del inglés era poder mostrar de que los ingleses no vinieron a pasear y que habían tomado las islas nuevamente. Ese casco llega con vos aquí y comienza una historia muy particular, porque ese casco te genera... Ahora contame cómo cada vez que abrías el lugar, ¿dónde estaba ese casco? Y si alguna vez lo volvías a ver y empezaste a pensar en el nombre que tenía. Contame eso porque el nombre para mí era un enigma porque era un inicial A.Shaw, decía. Lógicamente, en el 82 no había internet, no había ninguno de los métodos de búsqueda de personas que hoy son tan eficientes y uno puede encontrar a cualquiera en el mundo, ¿no? En aquel momento era la incógnita de quién sería. Ese casco, como otras cosas más que traje de los ingleses, al principio las usaba cuando por ahí me llamaban de algún colegio o algún grupo que quería escuchar un poco los relatos de Malvinas, que se comenzaron a
a difundir a partir del 83, digamos, ¿no? Y hace unos años, gracias a Internet, empecé a buscar quién sería el A. Yau. Se empezaste a rastrear, te ahí está, llamaba... ¿ves? Ah, mira vos, ese es el casco. Ese es el casco y eso es lo que escribió su dueño, que en algún momento, gracias a Internet, descubrí que se llamaba Alexander. Y Ahí está al revés la foto, ¿no? Si la pudiéramos girar, porque vamos a ver, está puesto al revés. al poco tiempo encontré que había muerto. Y encontré un relato que hace el compañero de él que estaba con él cuando... Discúlpame, ¿por qué te empieza a llamar la atención internamente el buscar la historia del dueño del casco? ¿Qué te pasaba? Y yo creo que con los Ahí años está, uno eso. crece y qué sé yo, 23 años no es lo mismo que 60 y ve las cosas diferentes. Entonces empezaste a buscar, vos habías combatido, que se llamaba Alexander Schaub. ¿Y qué empezaste a descubrir de Alexander Schaub? ¿Hasta dónde llegás? Porque esta historia que también le agradezco a Gaby Cosifi, que escribió, es directora editorial en Infobae, es una historia muy particular con esto, también es un sitio muy malvinero. ¿Qué pasa cuando encontrás la historia de Alexander Schaub? Me conmovió mucho ver la forma en que muere, primero, y que había dejado un hijo. Discúlpame, que se llamaba Craig. ahí me abro el programa con esto, o sea, Alexander Schaub, que es un soldado como vos, Sí. muere el último día de la guerra. Exactamente. Exactamente. Y además muere, no tendría que haber estado ahí donde muere. Él tenía tareas en retaguardia y a partir de un desperfecto en un arma que estaba en primera línea, en el Monte London, mandan un mecánico a repararla y él se cuela, digamos, en la acción porque quería ver los combates de la primera línea. ¿Era soldado? Era un suboficial. Un suboficial de las fuerzas Sí, inglesas. un mecánico armero. Un mecánico armero. Mecánico Alexander armero. Schaub se cuela y No- va a ver, no tenía que estar ahí. No tenía que estar ahí. Último día de la guerra, con un hijo. Con un hijo. Y va Alexander Schaub y ¿cómo muere? Bueno, lógicamente todos nos tirábamos, ¿no? Los ingleses nos tiraban a nosotros le tirábamos a ellos y la artillería nuestra, batiendo una zona, le causa la muerte. Entonces ahí... Por fuego de artillería Mirá cómo decís, te moviliza profundamente saber... No, a mí no sé cómo decirte, pero realmente me conmovió mucho ver... este hombre tenía 25 años, yo tenía 23. Estábamos próximos geográficamente, en edades también. De pronto, como ya un poco he dicho, ¿no? Que el casco dejó de ser una cosa material y un elemento para mostrar a toda una historia con un contenido humano que trasciende un poco la guerra y el considerar enemigo al otro, como siempre lo sentí, ¿no? A tal punto que a partir de que apareció, que se pudo establecer contacto con la hermana, pues yo durante varios años anduve buscando a esta gente, al hijo, se llama Craig. Y yo buscaba Craig Yau por todos lados, no aparecía por ningún lado. Tuve un amigo, un compañero de secundario que fue a vivir a Londres durante un tiempo largo, estuvo buscando, no aparecía por ningún lado. Después me enteré que había cambiado el apellido y bueno, era imposible ubicarlo. Se pudo encontrar ahora a la hermana, una hermana que tenía 15 años cuando su único hermano va a la guerra. Contame esa historia porque es la manera también de hablar de la guerra. Estás hablando de en ese momento un enemigo y ahora todos entendemos que también era una víctima como vos, un pibe de 25 años que estaba combatiendo y pierde la vida en el último día de guerra. Sí. Estaba en esa guerra y tenía una hermana. ¿Vos te comunicás con la hermana? Sí, la logré ubicar a través de una tercera persona y yo le había mandado un mail, nada más, diciéndole que yo tenía el casco de su hermano y que iba a acercárselo, a hacérselo llegar de alguna manera. La primera vez que hablo es en esa nota de Infobae, que bueno, realmente fue muy, muy movilizador, ¿no? Porque ver el sentimiento de esa mujer y... De la hermana. De la hermana, sí.
La esposa desapareció un poco de escena, se casó con otro soldado. ¿Y el hijo? Se fue. Y el hijo cambió el apellido. Ha habido problemas familiares que... ¿Y la hermana La hermana está conmovidísima porque jamás imaginó que iba a aparecer algo de eso, que es un logro. A ver, siempre Infobae nos reseña, nos reproduce, nos multiplica. Y quiero mostrar un pequeño pedacito del encuentro. Fíjense lo que es este soldado que tenemos enfrente a Reseigor, devolviendo un casco a la hermana de Alexander Schaub, que pierde la guerra el último día en la isla en las Malvinas. Pierde la vida por esas cosas del destino, yendo a un lugar donde no tenía que estar, era armero, y muere. Y muchos años después, él, en un acto de humanidad, entiende que ese casco no le pertenecía, se comunica con la hermana del soldado inglés, y esto que van a ver es un pedacito de un notón que logra nuestro sitio amigo Infobae, y que también refiere lo que es el corazón de un soldado. ¿Y saben qué? Sirve para pensar la grieta también, porque eso fue una guerra, y muchos años después termina en un acto como este. Hay mucho de Argentina en este pedacito que vamos a compartir, mucho, Cada uno pónganle la simbología o lo que sienta interiormente que debe colocarle. Vean esta devolución del casco, lo que se produce entre este héroe y la hermana de un soldado, un héroe también para ellos seguramente, de apellido Schaub. Gracias por atenderme, por escucharme y recibirme en tu casa de alguna manera. Yes, definitely. Pasaron muchos años ya y las cosas hoy se ven de otra manera. Yo quiero manifestarte que para mí es un orgullo primero poder conocerte, hablar contigo, y es un honor poder viajar a tu país a entregar las pertenencias de tu país. Lo considero un orgullo moral. It just means so much. I was only 15 when my brother died, so I was quite young still. He was my only sibling. Been very difficult. But thank you so much. This means so much to me. Sé que es así, lo sentí desde que me enteré de tu emoción, saber la existencia del casco y que en algún momento vas a recibir. Realmente, créeme que me dio. Y ese es el principal motivo por el cual he decidido viajar a Inglaterra a viajar. Será próximamente, ya primeros días de abril, ya te comunicaré la fecha exactamente. It means so much to me, and it came at this time for a reason, because all this has been happening, and I just think it has come at this time for a reason. Bueno, si Dios quiere, lo vas a tener. Ese es el casco de tu hermano. Como ya te mandé en alguna foto, ahí vas a poder ver el nombre que escribió él. Y si Dios quiere, te lo voy a poder entregar personalmente próximamente. Para mí va a ser un honor. Well, as I say, thank you so much. It is very emotional, but it means so much having that back, because it's the last, thing that he was wearing before he was killed. It means a lot. It means I feel like having a part of him back. Es así. Bien, es así lo que vos decís. Y te felicito por él. Lo vuelvo a mirar, que no lo había visto, y me conmueve igual que cuando se dio esa charla, ¿no? Y veo que dije un par de cosas que por ahí puede servir a aclararlas, ¿no? Yo siempre consideré Inglaterra territorio enemigo. Jamás pensé pisar Londres, ni volver ni ir para allá, ¿no? Es más, me cuesta volver a Malvinas
pidiéndole permiso a los ingleses para ir, ¿no? Esta historia me cambió, pero totalmente. Desde que conocí a esta mujer, es que le dije a mi señora, vamos a viajar para allá, yo quiero ir a entregar el casco personalmente, porque me ofrecieron entregarlo en la embajada británica y que ellos se encargaban de dárselo, ¿no? Pero quiero ir yo personalmente y quiero ir a la tumba de este hombre y poner unas flores. Creo que con esto se va a cerrar un poco algo que yo me di cuenta, quizás en todos estos años, que uno encerró muchas historias de Malvinas, porque lamentablemente yo agradezco esta posibilidad que se ha permitido contra mi voluntad, porque yo no quería darle publicidad a este tema, lo estaba manejando en forma anónima, ahora te cuento por qué. Pero se están difundiendo, veo yo, gracias a Dios, historias verdaderas de Malvinas. Se está hablando de la guerra y sus participantes o protagonistas como seres humanos, como una cosa normal. Vos bien dijiste lo de la grieta. Vos no sabés cómo ha afectado a todos los que estuvimos en Malvinas, toda esa división que se ha hecho a propósito entre los soldados, víctimas de los malos militares que se dedicaron, no sé, a maltratar a los soldados en la guerra, y cosa que... Vos mismo sabés lo que puede generar una grieta en cualquier tema, o sea, termina generando un odio visceral del cual no se vuelve. Terrible. Terrible. Gracias a Dios yo creo que hoy se está empezando a sanar y ojalá se termine con esa discriminación que se viene haciendo todo este tiempo, ¿no? Respecto de los militares. ¿Vas a viajar a Londres? Voy a viajar a Londres, sí, voy a viajar a Londres. ¿No lo hubieras pensado nunca hace unos años? No. Te cambió esto, o sea, en guerra o en batalla llegaste a odiar al enemigo. Sí, totalmente. Totalmente. Yo vi algunas cosas de los ingleses que no se han contado, que no se han sabido, como, por ejemplo, los ingleses levantaron a sus muertos, pero los argentinos los dejaron tirados donde estaban, días y días. Un día que no trabajamos en los campos minados, 2 cabos de infantería de marina y yo nos fuimos en un helicóptero todo ese día recogiendo muertos. ¿Ustedes fueron? Sí, nos pasamos todo el día con un helicóptero inglés que le íbamos señalando los lugares por donde iba pasando y bajábamos, recogíamos el cuerpo, lo metíamos en unas bolsas que nos habían dado y bueno, al final de la tarde se enterraron todos en Puerto Argentino, en una fosa larga, y ahí se puso por primera vez esa frase, soldado solo conocido por Dios. Ahí fue la primera vez, porque... ¿Estabas vos presente ahí cuando se puso esa frase? ¿Estaban ahí ustedes? Sí, se escribió con un marcador, en unas cruces de madera. Soldado solo conocido por Dios. Sí, pero en inglés. ¿Fuiste testigo de eso? Sí, yo estuve en eso. Hasta ese momento, los muertos argentinos estaban perfectamente identificados. Los combates que hubo en Darwin, los mismos argentinos enterraron a sus muertos en el cementerio el primitivo cementerio de Darwin. En la isla Borbón también hubo muertos y los argentinos enterraron ahí a estos muertos porque tampoco se los podía evacuar, ¿no? Y en Puerto Argentino, a medida que en las distintas posiciones iban produciendo bajas, se enterraban en el cementerio perfectamente identificados. El gran problema del desconocimiento de los muertos se dio cuando, por insistencia de los Kelper, a partir del 83, que no querían encontrar argentinos paseando por las islas, recorriendo, que los ingleses deciden hacer ese cementerio en Darwin que le encargan a Godfrey Cardoso. Ahí inclusive algunos muertos que estaban identificados dejan de estar identificados. Y vos, a ver, ¿cómo te imaginas el encuentro con esta mujer cuando la veas? ¿Vive en Londres? En una ciudad al norte de Londres, 140 kilómetros al norte, que se llama Corby. Ahí está enterrado el hermano. Sí, ahí está enterrado el hermano. Sí. Siempre le quise preguntar, se los pregunto a muchos de ustedes, pero cuando vienen siempre hablamos del hecho en sí, de lo que fue
vivir la guerra, pero vos eras oficial, vos eras un tipo que vivía de esto, eras un soldado profesional. Sí, sí. ¿Cómo es que te manden a la guerra? ¿Cómo se va a la guerra? Porque yo veo películas de cómo se va a la guerra y casi todas producidas por Hollywood, entonces vos ves que llegar a la guerra es... A la guerra moderna ahora van en unos Globemaster, creo que se llaman, unos aviones, y van uno al lado del otro, o en la Segunda Guerra Mundial llegaban y o un desembarco en Normandía que los tiraban en paracaídas o en los lanchones, rescatando soldados Ryan. ¿Cómo es ir a la guerra? O sea, vos tenías 23 años, ¿cómo vas a la guerra? ¿Vas en un avión, llegaste, de un día para el otro estás en la guerra? ¿Cómo sentís las balas que zumban? ¿Cómo es ir a la guerra? Sí, fue un poco así. La Argentina hace una primera operación que es de recuperación de las islas e inmediatamente retira el 99% de las tropas que llegan a las islas. Queda nada más que una delegación de la Policía Federal, una sección de Vialidad Nacional para hacer obras viales y una compañía de ingenieros del Ejército para también hacer lo mismo. Y la Gobernación, nada más. Algo de Entel, una cosa mínima. Ante la reacción inglesa, que arma la primera fuerza de tareas de 42 barcos, es que la Argentina manda una brigada completa, que es la 10ª brigada, donde yo cruzo ahí. Todos cruzamos en aviones, y creo que para todos fue, bueno, menos mal que podemos participar de esto, ¿no? Porque yo creo que todos los argentinos nos sorprendió el 2 de abril la recuperación de las islas, ¿no? Y como militar uno decía, pucha, me lo perdí, no pude estar en esa acción, ¿no? Así que ir después entre el 10 y el 13 de abril, que se cruzó todo en aviones militares y aviones de aerolíneas también, ¿no? Movilizados. ¿Qué entendés por patriotismo vos? Tantas veces que se habla de patriotismo, la selección, cantar el himno, los Pumas. Por ahí me das una definición simple de patriotismo. ¿Qué entendés por ser patriota? Yo creo que patriota son todos los argentinos que viven haciendo algo bueno hacia su patria, desde el puesto que sea. No solamente los militares que van y mueren, o un policía que va y muere por otro ciudadano, defendiendo su vida. Yo creo que sencillamente todos los hombres, desde el productor agropecuario al taxista que me trajo recién, todos somos patriotas y ayudamos a nuestro país a ser el país grande que tiene que ser. Cada uno de su puesto. Lo que vos hacés, comunicando, diciendo la verdad, difundiendo historias desconocidas o cosas tan interesantes como las que escuchaba antes de esta nota, yo creo que esos son todos los patriotas. Los que forman una familia, los que tienen hijos, los que los educan, son patriotas, pero de verdad. ¿Y cómo crees que debería enseñarse Malvinas en las escuelas? Diciendo la verdad, contando la verdad. Contando lo que realmente sucedió, no inventando que todo son decisiones improvisadas y cosas por el estilo. La Argentina hizo lo mejor que... es muy interesante leer sobre Malvinas, ¿no? Hay mucha bibliografía que puede echar luces sobre todo esto, ¿no? Gracias por venir. Ha sido un enorme gusto entrevistarte y te felicito Alejandro, por tu acto. Muchas gracias por invitarme. Gracias, en serio. Te quiero aclarar una sola cosa. Sí. Yo no soy un héroe. Yo soy un soldado que cumplí la función que tenía que cumplir en Malvinas y como todos. Tuve la gracia de volver. Gracias por venir. Gracias en serio. Gracias a vos.